Hola amigos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a mi canal Realza Crochet y a un nuevo video. En esta oportunidad te voy a estar enseñando una hermosa boina que yo sé que te va a encantar. La verdad es que a mí me encanta el resultado, pero antes de continuar me encantaría invitarte por favor a que le des el botón que dice suscribirse. Y si ya estás suscrito, entonces le des al botón de la manito arriba para que así me apoyes con tu like. También es importante que actives la campanita de notificaciones para que así no te pierdas ninguno de nuestros videos. Ahora sí, sin más preámbulos, pues bueno, vamos a comenzar con el paso a paso de la boina. Cabe decir que esta boina es para la talla de adultos, ¿sí? Sin embargo, pues obviamente te daré las indicaciones para que la hagas para niñas, ¿ya? Entonces, para comenzar, muy bien, lo primero que vamos a hacer es nuestro anillo deslizado o anillo mágico, aro también le conocen como aro deslizado, creo. Bueno, vamos a hacerlo, yo lo hago de esta forma. Una vez que ya lo tenemos, lo primero que vamos a hacer es levantar con una cadenita más. Ahora vamos a agarrar una lazada y dentro del arito vamos a hacer 12 puntos altos, ¿ok? Así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 puntos altos. Vamos a alar esta hebra para cerrar el hoyito, ¿ok? Y ahora lo que vamos a hacer es que aquí me voy a posicionar y voy a deslizar, ¿sí? En el primer punto alto. Entonces ya tengo mi primera vuelta y así es como se ve. Ahora, para la vuelta 2, vamos a hacer aquí 2 cadenas. Y ahora vamos a agarrar una lazada y acá en el primer punto vamos a hacer allí un punto alto, 2 puntos altos y 3 puntos altos. ¿Ok? Vamos aquí a separar con 2 cadenas. Vamos a agarrar una lazada y vamos a contar aquí 1, 2. Allí vamos a hacer un punto alto, otro punto alto y otro punto alto. Serían 3. Repetimos las 2 cadenas, una lazada y contamos 1, 2. Allí hacemos 3 puntos altos. ¿Ok? Vamos con el último. Ahí está. Ahora hacemos 2 cadenas y repetimos 1, 2 y allí hacemos 3 puntos altos. Así. Ya, entonces vamos a repetir esto por toda la vuelta. Muy bien amigos, ya tenemos la segunda vuelta lista y así es como se ve. Vamos a hacer aquí 2 cadenas y vamos a deslizar acá encima del primer punto alto. Así es como se ve. Ahora para la vuelta 3 vamos a deslizar este punto y aquí vamos a levantar con 2 cadenas. Vamos a agarrar una lazada. Ok, es importante que sepan que en estas 2 cadenas no cuentan como punto. Entonces aquí insertamos y hacemos un punto alto. En el punto que sigue hacemos un punto alto. Y acá en la separación de las cadenitas yo voy a tejer 1 y 2 puntos altos. De manera que en la vuelta pasada hicimos 3, ahora aquí vamos a hacer 4. Y así vamos a ir aumentando a medida que vamos haciendo vueltas. Es decir, que si en la vuelta 2 hicimos
3 puntos, en la vuelta 3 hicimos 4 puntos, en la vuelta 4 vamos a hacer 5 puntos, ¿ok? Y así vamos a ir creciendo. Sin embargo, les voy a ir explicando a medida que voy avanzando. Entonces, luego de hacer estos 4 puntos, voy a levantar aquí con 2 cadenas y acá voy a saltar este punto, miren, aquí. Lo mismo que hicimos acá, ¿se acuerdan que deslizamos aquí? Bueno, acá vamos a saltar este y acá vamos a trabajar. 1, en el siguiente, 1, y acá en la separación de las cadenitas tejemos 2, 1 y 2. Pueden ver que son 4 puntos, igual que acá, ¿sí? Entonces continuamos con 2 cadenas, cuento acá 1, 2, allí hago un punto alto, en el que sigue un punto alto y acá hago 1 y 2, así. Entonces continúo con 2 cadenas, cuento aquí 1, 2 y sigo con la secuencia, ¿ya? Tal cual como les estoy enseñando, miren, hago mis 2 puntos acá en la separación de las cadenas. Entonces voy a seguir con esto y nos veríamos acá. Ok, estoy terminando esta vuelta, aquí voy a hacer 2 cadenas y voy a deslizar aquí en el primer punto alto, ¿sí? Entonces seguimos acá, hay que deslizar este siempre. Cada vez que iniciemos una vuelta vamos a deslizar el primer punto, ¿ok? Entonces aquí trabajo con 2 cadenas, que esas cadenas no cuentan como punto, y en ese espacio empiezo con un punto alto. En el siguiente 1, en el siguiente 1 y acá en el espacio de las 2 cadenas voy a hacer 2 puntos. Así. Entonces, si en la vuelta 2 hicimos 3, en la vuelta 3 hicimos 4, en la vuelta 4 estamos haciendo 5 puntos, ¿ok? Y así vamos a ir trabajando, ¿ya? Entonces hacemos 2 cadenas, cuento 1, 2, aquí trabajo un punto alto, en el siguiente 1, en el siguiente 1 y en el espacio de las cadenitas hago 2. Ya, entonces vamos a continuar por toda la vuelta y nos veríamos aquí. Muy bien, amigos, ya terminé esta vuelta, 1, 2, 3, 4 vueltas. Entonces vuelvo a deslizar aquí y empiezo acá con 2 cadenas, mi primer punto allí, 1, en el siguiente 1, en el siguiente 1, en el siguiente 1 y acá en el espacio de las 2 cadenas hago 2. En esta vuelta vamos a hacer 2, 4, 6 puntos, ¿sí? Entonces así van a seguir por toda la vuelta. Cuando lleguen aquí van a hacer el mismo proceso. Deslizan siempre el primero, ¿ok? Y empiezan a trabajar. Ya saben que en la siguiente vuelta van a hacer 7 puntos. Y así van a ir corriendo los puntos y se va a mirar de esa forma, como un espiral, ¿ok? Se va a ir como cruzando. Entonces de esta forma vamos a continuar hasta tener aproximadamente de diámetro 32 centímetros, que es la talla que yo estoy trabajando. La talla de adultos serían 32 centímetros. Para la talla de niñas puedes tejer hasta tener 25 centímetros, ¿sí? Puede ser 24 o 26, pero creo que el tope perfecto sería 25 centímetros. Entonces vamos a continuar y ya nos vemos cuando tengamos 32 centímetros. Muy bien, amigos y amigas, como pueden darse cuenta, aquí ya tenemos los 32 centímetros.
Vean cómo se ve el espiral como cruzadito, como si fuera un remolino, no sé cómo decirlo, pero bueno, eso la verdad es que se ve precioso, me encanta muchísimo este resultado. Entonces, ya aquí tenemos el tope de aumentos, ya no vamos a hacer más aumentos. Ahora lo que sigue es tejer disminuciones para formar el elástico de la boina. Entonces, para empezar, aquí vamos a hacer 2 cadenas y vamos a tejer puras disminuciones. Ok, vamos a entonces a levantar con una lazada. Iniciamos con la primera disminución, sacamos 2, lazada, nos pasamos al siguiente y sacamos 2. Aquí voy a hacer cerrar todo junto. Eso es una disminución. Me paso al siguiente y hago un punto, lo cierro a la mitad, me paso al siguiente, cierro la mitad que serían solo 2 y acá cierro todo junto. Entonces así va a ser, ¿ok? Por toda la vuelta. Sin embargo, quiero llegar aquí para enseñarles cómo van a hacer en esta separación. Aquí en esta separación tenemos 2 cadenas, entonces por ende tenemos que trabajar como si hubieran 2 puntos, ¿no? Ok, entonces aquí tejemos 1, lo cerramos a la mitad y acá en las 2 cadenas hago el siguiente. Ahora vuelvo a trabajar allí porque son 2 cadenas, es decir, 2 puntos, y me paso al siguiente y cierro. Entonces así vamos a trabajar por toda la vuelta, ¿ya? Puras disminuciones. Muy bien amigos, como pueden ver, así es como cerró la boina de la primera vuelta con disminuciones. Ahora vamos a empezar con el punto relieve, ¿ok? Levantamos con 2 cadenas, lazada, y esta disminución primero la vamos a agarrar en relieve por delante. El segundo punto va a ser un relieve por detrás. Así. El siguiente, un relieve por delante. El siguiente, uno por detrás. Y así vamos a estar trabajando, ¿ok? Relieve por delante, relieve por detrás. Así. Entonces, así vamos a continuar. Cuando lleguen aquí, van a hacer otra vuelta, ¿sí? El relieve por delante van a tejer uno igual. Donde están los delantes hacen allí y los que están por detrás lo hacen por detrás, ¿ya? Hasta que tengan aproximadamente unas 3 a 4 vueltas, ¿sí? Entonces vamos a continuar. Aquí ya hice 3 vueltas de punto relieve. Voy a hacer una última vuelta y en esta vuelta voy a hacer disminuciones, ¿ok? Me parece que me he puesto la boina y hasta ahora me queda un poquito grande. A mí me gusta que me quede ajustadita la cabeza. Si a ustedes les gusta suelta, entonces pueden hacer esta otra vuelta, pero sin disminución, ¿ok? En mi caso yo la voy a hacer. Entonces levanto con 2 cadenas y la disminución va a ser así. Inicio con este, saco solo 2, lazada y hago el de atrás. Saco 2 y acá cierro todo. Entonces sigo mi secuencia de punto relieve. 2, 3, 4, 5. Ahí está, 5. Entonces hago la disminución. Así saco 2. Así saco 2. Y acá cierro todo. Entonces cada 5 voy a hacer una disminución, ¿ok? Entonces vamos a continuar. Muy bien amigos, aquí ya hice mi última vuelta con disminución y es ya la última vuelta de toda la boina.
Entonces aquí voy a cortar y voy a sacar esto, ¿ok? Entonces ahora me corresponde es esconder esta hebra por dentro de la boina, ¿sí? Así voy a esconder, tratando de que quede bien escondidito. Entonces, amigos, miren, así es como se ve la boina ya lista. Bueno, esta también la voy a esconder después. Y miren el diseño, que es la parte más importante, ¿ok? El diseño de acá. Entonces, amigos, hasta aquí vamos a dejar este video. Espero que les haya gustado muchísimo. Y si así fue, déjamelo saber en los comentarios. Recuerda suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones para que así no te pierdas ninguno de mis videos. Nos vemos hasta una siguiente oportunidad. ¡Chao!